Hola, te doy la bienvenida a una nueva entrega del canal. En esta ocasión vamos a estar trabajando en Power Query. Vamos a ver un pequeño truco o un pequeño ajuste en una configuración que nos va a permitir agrupar una tabla. Pero en este caso, lo interesante es que esta agrupación la vamos a realizar utilizando una columna cuyos valores son de tipo texto. En teoría, no se debería poder hacer, por lo que te invito a que te quedes en el video y veamos que sí se puede. Mi nombre es Haider Miranda y el propósito de este canal es compartir un poco de mi experiencia trabajando con Power BI y con otras herramientas del entorno de Microsoft 365. Por eso, si aún no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas y a que actives las notificaciones para que te mantengas al tanto de todo el contenido que se va a generar. Sin más que agregar, vamos a Power BI. En pantalla tenemos nuestro archivo de trabajo. Es un archivo bastante sencillo que hace referencia a unas órdenes de pedidos. En la columna A tenemos el ID de la orden. En la columna C, básicamente lo que tenemos son los productos que conforman esa orden. La columna B hace referencia a la cantidad de ese producto. La columna D a la cantidad comprada y la columna E al precio de venta. Podemos ver que una orden puede tener muchos productos. Por tanto, el ID de orden se va a repetir según la cantidad de productos que conformen esa orden. En este caso, podemos ver que en las filas 2 y 3, que hace referencia al mismo ID de orden, se repite dos veces porque contiene, en este caso, dos productos diferentes. Y así podemos ver otros ejemplos, como aquí de la fila 12 a la 15, podemos ver que se repite 4 veces porque este pedido contiene 4 productos diferentes. En este caso, lo que se nos pide es que podamos entregar una tabla final donde tengamos en una primera columna el ID de orden como un valor único, como un valor que no se repita. Luego, debemos tener una columna donde estén agrupados todos los ítems que conforman esa orden. Es decir, que si esa orden tiene 3, 4 o más productos, todos esos productos aparezcan agrupados en una sola celda. Y finalmente, una columna con el precio total de la orden. Eso es lo que debemos entregar como resultado final. Entonces, vamos a ver en Power Query cómo podemos hacer esto. Aquí ya estoy en Power Query, ya conecté la fuente de datos y también realicé una serie de transformaciones sobre ellas. Para verlas de manera rápida, lo que hice fue que combiné estas dos columnas, la columna ítems y la columna ítems ordenados, para que me quedara en una sola columna la cantidad de ítems. Por otro lado, cambié los tipos de datos, luego multipliqué la cantidad de ítems pedidos por el precio de venta para de esa manera obtener el precio total y finalmente quité las columnas que no necesitaba. Ahora viene el trabajo de realizar la agrupación de esta tabla. Fíjense que acá todavía seguimos teniendo los ID duplicados por cada uno de los productos que conforman ese pedido.
Para realizar la agrupación vamos a venir aquí a la pestaña Inicio, al menú Inicio, y aquí tenemos la opción Agrupar por. De manera natural nos aparece esta ventana, vamos a habilitar aquí Uso Avanzado, y aquí nuestra columna eje va a ser la columna Order ID, que es el valor por el cual vamos a agrupar y que deseamos nos quede como un valor único. Y ahora vamos a decirle cuáles son las columnas que va a agrupar. En este caso vamos a agrupar, voy a mover acá para que podamos ver, por precio total. Queremos que nos agrupe el precio total y a esa columna le vamos a colocar como nombre precio, simplemente precio, y vamos a decirle que va a ser la suma de lo que está en la columna precio total. Y aquí vamos a darle aceptar. Si hacemos esta agrupación no tenemos ningún problema, nos quita la columna de los ítems y podemos ver que aquí en efecto hace la operación sin ningún problema y nos dice que el precio total de este pedido son 273. De hecho, si vamos a la fuente original y yo tomo el primer pedido y sumo 39 más 234, me da en efecto 273. Pero aquí nos hace falta agrupar también los ítems. Entonces voy a regresar otra vez al paso de filas agrupadas y aquí yo le voy a decir en el uso avanzado que quiero agregar una agregación, que en este caso van a ser los productos, y voy a colocarle también que va a ser la suma, pero en este caso de la columna ítems 1, que es donde tenía el listado de productos, y le doy a aceptar. Y miren que en este caso me da un error. ¿A qué se debe este error? Precisamente a que aquí en el proceso de agrupación todas las operaciones que nosotros podemos hacer acá, miren que son operaciones de agregación, suma, de promedio, mediana, mínimo, máximo, recuento de filas, contar filas, todas las filas, todas están asociadas a operaciones matemáticas, por lo tanto, están relacionadas con valores numéricos. Y en este caso, nosotros teníamos un valor de texto. Sin embargo, podemos, como mencionaba al principio del video, a través de un pequeño truco, cambiar esta configuración y hacer que nos agrupe valores de texto. Si vamos aquí a la barra de menú, a la barra de fórmulas, podemos ver que acá tenemos productos y en este caso está utilizando la función list.sum. Es decir, que utiliza una función de lista para realizar esa agregación. Esto quiere decir que nosotros pudiéramos cambiar esta función list.sum por otra función de lista también, pero que en este caso acepte parámetros de texto. Y en este caso contamos con una función que hace eso y es la función text.combine. Esta función precisamente acá nos dice que devuelve el resultado de combinar la lista de valores de texto en un solo valor de texto. Es decir, toma una lista de valores de textos y los combina en un solo valor. Entonces, lo que vamos a hacer acá, voy a regresar brevemente a la descripción de la fórmula, que nos pide text.combine nos pide el texto, que debe ser una lista, y opcional nos pide un separador de texto. Entonces lo que voy a hacer es aquí en la barra de fórmulas voy a quitar esta función que dice list.sum y la voy a cambiar por la función text.combine y aquí la selecciono. Voy a dejar la columna ítems.1 y al final del corchete voy a agregar una coma para indicarle un separador, porque quiero que se vean separados mis productos. Y allí voy a
abrir comillas dobles, coma, y le voy a dar un espacio. Ese va a ser mi separador. Y con eso simplemente acepto mi fórmula y miren que ahora sí nos muestra agrupados los productos. Para este primer pedido, que si regresamos aquí al archivo original, revisamos, tiene estos dos productos, aquí podemos ver que los tenemos, el primer producto separado por una coma y un espacio, y el segundo producto. Podemos ir a un pedido que tenga más productos, por ejemplo este que vemos acá, vamos a buscarlo aquí, aquí lo tenemos, y fíjense que si le doy clic en la celda del producto, miren que aquí tengo todos los productos que conforman ese pedido. Y de esa manera hemos podido agrupar utilizando una columna que contiene valores de texto. Te invito a que guardes muy bien este video, porque si bien es cierto que es algo que quizás no se utiliza con mucha frecuencia, es muy probable que en algún momento lo puedas necesitar. Si este video te ha resultado útil o te ha parecido interesante, no olvides darle me gusta y compartirlo con otros suscriptores para que podamos seguir creciendo y que otros también se beneficien de este conocimiento. Nuevamente te extiendo la invitación, si no te has suscrito al canal, no olvides hacerlo, darle en el botón de suscribir y activar las notificaciones para que estés al día de todo el nuevo contenido que vamos a estar generando. Por el momento es todo, nos vemos en un próximo video.